queremos hablar bajo el tema: se acerca un nuevo orden de paz para el justo. Repito, se acerca un nuevo orden de paz para el justo. Mire que dije para el justo. Le estoy hablando del impío. Estamos hablando, o vamos a hablar de las bendiciones que le esperan al justo. ¿Cuál es el justo? ¿Cuál será el justo? El justo es aquel que tiene un compromiso con Dios. El justo es aquel que todos los días busca ser más fiel a Dios. Ese es el justo, considerado el justo. El que vive una vida ocupado, no preocupado, sino que vive una vida ocupado, buscando la manera de podernos acercar más a la presencia de nuestro Dios. Aquel que todos los días dice, o se levanta por la mañana y dice: yo quiero hoy ser más fiel que ayer a mi Dios. Yo quiero estar más cerca de la presencia de mi Dios hoy que ayer. Aquel que va en la ruta del crecimiento, del adelanto, no en la ruta del retroceso. Ese es el justo. Pues los invito a que me acompañen al Salmo 1. Vamos a hablar en esta noche del Salmo 1. Y vamos a darle lectura primeramente al versículo 5 y al versículo 6 de ese salmo. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo repito. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Comienza esos versículos donde dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio de Dios. Y si no se levantan los malos en el juicio de Dios, ¿qué podemos entender? Que van a quedar postrados. Van a quedar condenados. El diablo no quiere que lo digamos los predicadores. El diablo no quiere que los predicadores digamos estas palabras, que van a ser condenados. Porque el primer condenado es Satanás. Él no quiere que expresemos esa palabra. Y muchas veces encontramos gente que dice que nosotros no tenemos amor de Dios. No tenemos amor de Dios porque denunciamos el pecado. Porque dicen que Dios es amor, pero se les olvida la otra parte, dice que también es fuego consumidor. El diablo no le deja ver
la otra parte, la bien importante del versículo. El poder de las tinieblas no se la deja ver. ¿Por qué? Porque el nombre lleva consigo el poder de las tinieblas. Es tiniebla. ¿Es tiniebla para qué? Para escurecer el camino del hombre. Escurece el camino del hombre. El poder de las tinieblas, su misión es oscurecer el camino del hombre, que el hombre camine en tiniebla. Y el hombre en la tiniebla puede entender cuando dice: ay, es que Dios es amor. Eso lo ve muy claramente, que Dios es amor. Pero el poder de las tinieblas no le deja ver la otra parte cuando dice: pero también es fuego consumidor. Esa parte tan importante, que es más importante, el poder de las tinieblas no la deja ver. Y por eso, cuando muchas veces nosotros los predicadores hablamos del poder de Satanás y de las manifestaciones de Satanás, y decimos que aquellos que no le sirven al Señor serán condenados, se escandalizan. ¿Y por qué será que se escandalizan? Porque andan en tinieblas y solamente se fijan y dicen: pero es que Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lo que pasa es que el poder de las tinieblas no te deja ver la parte más importante del versículo y de las promesas que están escritas en estas palabras, y cómo el hombre debe caminar en un ambiente conforme a la voluntad de Dios. Podemos entender cuando dice: por tanto no se levantarán los malos. Como dice el versículo, no se levantarán los malos en el juicio de Dios. Van a quedar postrados. Podemos decir que el juicio de Dios, ¿cuándo es el juicio de Dios? Cuando la iglesia sea levantada al cielo. Cuando la iglesia sea levantada, pues ¿quiénes se van a levantar? Los malos. No se van a levantar los justos, la iglesia. Los malos se van a quedar aquí quietecitos y se van a dar cuenta de que la iglesia se levantó. Y ahí comienza el juicio. La iglesia se levanta en un ambiente y en un nuevo orden de paz para vivir con su rey por la eternidad. La iglesia del Señor se compone de los justos, de aquellos que hemos abandonado el camino de maldad para andar por las sendas de justicia, en una vida en santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Ese es el primer evento. No se levantarán los malos en ese momento de juicio, cuando la iglesia será levantada al cielo. Y ahí comenzarán a manifestarse sobre esta tierra los juicios de Dios. Pues dice: no se levantarán. Podemos entender que esto introduce la enérgica conclusión de que los impíos serán desaprobados en el juicio de Dios, porque no se van a levantar, se van a quedar ahí. Yo recuerdo siempre de un blasfemo que vivía por aquí cerca, y tengo que seguir denunciando, porque aunque esté muerto hay que seguir denunciando el pecado, porque qué bueno se pone la gente cuando se muere. Ave María, ese es el momento donde más honra recibe la gente, cuando la gente se muere.
que mucha honra recibe. Mientras caminaba en la tierra, tenía cuantas malas costumbres. Era rebelde. Pero en el momento que cae allí en un ataúd, enseguida se convirtió en bueno. Todo el que va allí va a decir palabras buenas del tal hombre. Hay que tener mucha cuenta con convertirnos en hipócritas. Los cristianos no podemos convertirnos en hipócritas. No podemos convertirnos en hipócritas. Tenemos que poder distinguir cómo vamos a trazar nuestras palabras en los momentos más difíciles. ¿Por qué será? El muerto no oye, pero hay una nube de testigos. Estamos llamados a aclararle el camino de las tinieblas. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es aclarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el camino de las tinieblas. Como le estaba hablando ahorita, la gente que no conoce al Señor dice que Dios es amor, pero se le olvida la parte importante, que es fuego consumidor. Pues esa parte nos corresponde a nosotros, aclararla al impío, al que no conoce a Dios, para que no ande en tiniebla. Y de muchas maneras tenemos que aclararle en tiniebla y resplandecer como lo que Cristo dijo. Cristo dijo que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada la tierra? Si los cristianos, la iglesia, se comportan como los impíos y aplauden todo lo que dicen los impíos, pues se desvaneció la sal, se ha hecho insípida, no tiene sabor. La pueden echar al mundo completamente. ¿Qué es lo que significa? Será echada fuera y hollada por los hombres. Por eso es que los cristianos no podemos convertirnos en hipócritas. ¿No? Y tenemos que aprender a decir, aunque nos critiquen, nos censuren, decirle a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Nos dice la Biblia, somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos copartícipes en este gran edificio que se está construyendo, que es la predicación del Evangelio. Somos copartícipes. El apóstol Pablo dijo, si yo agradara a los hombres no fuera siervo de Cristo. Porque para ser siervo de Cristo no se puede agradar a los hombres. No se puede tener el hombre en primer lugar. Hay que tener a Cristo en primer lugar. Para poder ser siervo de Cristo, para poder ser verdaderamente un predicador del Evangelio conforme a lo que nos manda la palabra del Señor, muchas veces tenemos que olvidarnos del mundo y decir la verdad, aunque nos cueste, aunque tengamos que sufrir por ella. Pero tenemos que decir la verdad. No. Esto es así, esto no es como tú dices. Porque las tinieblas de este mundo, las tinieblas del poder de Satanás, ciegan el entendimiento a las almas constantemente. Gloria a Dios, aleluya. Dice que Jehová conoce. Y cuando él dice que conoce, esto es mucho más que un reconocimiento. Pues porque muchas veces decimos livianamente, Dios conoce mi condición. Yo no voy a los cultos nunca, pero Dios me conoce. Sí, Dios te conoce, que eres un necio. Es lo que te conoce Dios. Pero eso las tinieblas no te dejan interpretarlo.
Y hay veces que el pastor predica y llama a las almas, y hay quien siempre dice: Dios, quien me conoce mi corazón. Sí, Dios conoce que tu corazón es un malvado. El que todavía no lo conoce eres tú. Tú mismo, tu propio corazón tú no lo conoces, pero sí Dios lo conoce. Que tú eres un malvado, un mal engreído. Que tienes la oportunidad de salvación, pero eres un engreído. Y eso Dios lo conoce. Porque eso es más que un reconocimiento. Porque el Señor lo conoce todo. Conoce tanto, más que el hombre, que Pedro le dijo: Señor, aunque todos te abandonaren, yo no te dejaré. Y me parece ver a Pedro con esa actitud ante el maestro, diciéndole: Señor, aunque todos te abandonares, yo no te abandonaré. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Aunque todos salgan corriendo, yo no voy a salir corriendo. Y Jesús, que conocía más a Pedro que Pedro mismo, le dijo: Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces esta noche, tú me vas a negar 3. Yo conozco hasta donde tú llegas. Yo conozco realmente tu valor. Yo conozco realmente quién tú eres. Tú eres quien todavía te falta por conocerte a ti mismo, pero yo te conozco. El Señor lo conoce todo, no se le escapa nada. Nada se le escapa a ese Señor. Por eso decimos que esto es más que un reconocimiento. Cuando dicen el versículo 6, pues Jehová conoce el camino de los justos, eso es más que un reconocimiento. Eso es más profundo de lo que nosotros podemos interpretar. Él conoce nuestra condición real, y a ese Dios nosotros no lo podemos engañar. Nosotros nos engañamos a sí mismos. Y nos engañamos a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos la presencia de Dios como tenemos que buscarla. No nos aferramos a Dios como Él quiere que nos aferremos. Pero Él lo conoce todo. Podemos entender en este contexto la referencia es la intimidad y la relación con sus justos. Ese Dios es tan poderoso que conoce todo, pero cuando Él ve la justicia del justo, mantiene una relación estrecha con el justo. Y nos ayuda en nuestro caminar. En nuestro transitar de la vida. Él nos cubre con su gracia, porque Él ve la justicia, el buen propósito que hay en el corazón del hombre. Él lo ve. No es que seamos perfectos, no. Somos, en esta vida somos ¿qué? Santos imperfectos. Santos imperfectos, pero que en nuestro corazón hay un sentir de perfección. Hay un deseo de ser más perfecto ante la voluntad de nuestro Dios. Dije ahorita que nos levantábamos por la mañana y decíamos: Señor, ayúdame en este día, porque yo quiero estar más cerca de tu presencia hoy que ayer. Hoy yo quiero estar más cerca de ti que ayer. Hoy yo quiero vivir una vida en mayor santidad de la que lo vivía ayer. Hoy yo quiero que tú me ayudes a corregir los errores del ayer, porque yo quiero caminar en una santidad mayor delante de tu presencia.
Esa es la ruta del justo. Esa es la ruta del justo. Buscando todos los días estar más cerca de la presencia de Dios. Reparando agravios. La ruta del justo es que todas las mañanas se levanta con el buen propósito de reparar agravios. Lo que no vemos hoy. Lo que no vemos hoy. Hoy hay muchos cristianos que se levantan por la mañana en retroceso. Si ayer oré 1 hora, Señor, yo creo que estoy orando mucho, deja bajarle 15 minutos. Si ayer le saqué 10 minutos para leer tu palabra, yo creo que estoy leyendo mucho. Déjame coger 5 minutos más porque estoy muy ocupado y tú lo sabes. La semana pasada vine 3 veces a tu casa cuando el templo se abrió los 7 días. Pero esta semana voy a tratar de venir 2 nada más. Retroceso. Hace 6 meses que no ayuno. Pero es que el ayuno es tan duro, Señor, y tú lo sabes. Y a mí me da mucha hambre en ayuno. Y me da mucha sed. Y me da mucho sueño. Pero Señor, tú me conoces. ¿Será verdad que el Señor lo conoce? Y el Señor lo que le dice es: necio. Tú lo que eres un necio. Un mal agradecido. Porque no agradeces lo que yo he hecho por ti. Que caminabas en el mundo perdido. Te rescaté de las tinieblas. Te puse en lugares preciosos. En lugares que te encaminan a la salvación. Y no agradeces lo que yo he hecho por ti. Así me dice el Señor. Cuando yo le digo: Señor, yo no puedo hacer tanto en tu obra. Porque yo soy un hombre muy ocupado. Yo tengo muchos compromisos. Y yo no puedo orar mucho porque me duelen las rodillas. Yo no puedo ayunar mucho porque el ayuno me da mucho sueño y me da mucha hambre. Quítame esta hambre. Y Jesús, igual que tú y yo, ayunó 40 días. Acuérdate que fue igual que tú y yo. En el estado de un hombre natural, ayunó 40 días. Y acabando de ayunar 40 días, le viene la tentación. ¿Tenía hambre Jesús o no tenía hambre? ¿O era un muñeco? No, él tenía hambre. Pero vino el tentador, le dijo: si tú eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Ablándala. ¿Podía Jesús hacerlo? Claro que podía. Pero si cedía a la tentación, desagradaba al Padre. Muy distinto. Por eso el mismo Jesús, si nosotros vamos ahora al capítulo 7 de Mateo y leemos en el versículo 23, el mismo Jesús hablando dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le va a decir eso en esos postreros tiempos? ¿A los justos? No se lo va a decir a los impíos. En tu nombre hacíamos tantas cosas. En tu nombre predicábamos. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos muchos enfermos. Y la respuesta que van a recibir es: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Porque Jehová es quien conoce todas las cosas. Apartaos de mí,
hacedores de maldad. La gente se equivoca muchas veces con los dones. La gente piensa que los dones le garantizan la salvación al hombre. No, los dones no le garantizan la salvación al hombre. Yo recuerdo en aquellos tiempos en esta iglesia, cuando yo era niño, yo escuchaba muchas hermanas y hermanos que pasaban al frente y no tenían un desarrollo de palabra, pero decían: yo el único don que tengo es el don de la salvación. Pero ¿qué don más grande es el don de la salvación? No hay otro don más grande que ese. Ese es el denario que nos habla la palabra del Señor, el don de la salvación. Nos han contratado por el don de la salvación, no es por otro don. Y ese don de la salvación es el que el creyente tiene que cultivar todos los días. Señor, si tú me haces un predicador, son añadiduras que a ti te ha placido, sea para gloria y honra de tu nombre. Si tú me haces un buen cantante, para tu gloria y para tu honra. Si tú me haces un buen músico, para tu gloria y para tu honra. Si tú me das un don de consejería, para tu gloria y para tu honra. Pero primero, Señor, el talento que tú me has dado, el talento de la salvación. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y ahí están los dones. En esas añadiduras están los dones. En esas añadiduras están todos los dones que podamos recibir de parte de nuestro Dios por su gracia y su misericordia. Pero hay que procurar cultivar el talento de la salvación. En el día final seamos contados como justos ante la presencia de nuestro Dios. Porque podemos tener muchos talentos y ser rechazados. El mismo Jesús lo dice en este versículo. Cuando la gente comenzará a clamar y a decir: en tu nombre sanaba a los enfermos, en tu nombre predicaba en las plazas, en tu nombre hacía esto y hacía esto otro. Y entonces Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice: apartaos de mí. ¿Serán contados los que tienen mucho talento como los justos? No. Muchos predicadores elocuentes se quedarán el día del juicio de Dios cuando venga a buscar su iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, muchos predicadores se quedarán aquí en la tierra, porque se han ocupado del talento, pero no se han ocupado de mantener una relación, una intimidad con Dios. Son dos cosas muy distintas. Tenemos que empeñarnos en vivir una vida conforme a lo establecido en su palabra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo Cristo, que las demás cosas os serán añadidas. La sanidad que recibimos, añadidura. Me sanó de cáncer, me sanó de la tiroides, me sanó del diabetes, me sanó de los riñones, me sanó del vicio. Añadidura, procura el don de la salvación. Ahí está el propósito de Dios para el hombre: que el hombre sea salvo. El Salmo 6, versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Todos los pecadores son maldad, es decir, rebelión contra Dios. Muchas veces nos creemos que los pecadores son los que están en la barra.
los que están en los prostíbulos, los que están en la droga, los que están en los distintos lugares donde se manifiesta el pecado ampliamente. Los pecadores son todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Dentro de los pecadores hay muchos religiosos, pero Cristo no viene a buscar una iglesia de religiosos. Él viene a buscar una iglesia que se haya cuidado para Él, viviendo una vida en una completa santidad. Viviendo en santidad, siendo temeroso, apartándose del pecado, en una continuidad, viviendo para Dios y no para los hombres. Es la iglesia que Cristo viene a buscar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No está hablando de la ley abiertamente de los mandamientos. No, los mandamientos están todos incluidos en la gracia. Pero en la gracia hay una ley que es para el justo, para el cristiano, vivir en la gracia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si nosotros vamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Mire cómo dice: mas el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. No está ambivalente. No, dice que está firme. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, que aunque le dirigía una carta a su hijo Timoteo, pero la dirige también a la iglesia de hoy, porque es inspiración de Dios también para nosotros. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Aquí no se trata de religión. El mundo está lleno de religiosos, pero ahí no está la iglesia en los religiosos. Los justos que habla la palabra del Señor son aquellos que se apartan de toda iniquidad. Son aquellos que vivimos constantemente viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Podemos entender que esta es una referencia que se dirige a la iglesia. Está hablando de la iglesia, la cual no puede ser vencida en ningún momento por las puertas y las fuerzas del infierno, del poder de las tinieblas. Lamentablemente, en los tiempos en que estamos viviendo, hay mucha iglesia, hay muchos que se llaman iglesia, que están siendo vencidos por el poder del infierno. Las manifestaciones de estos postreros tiempos nos han hecho cambiar. Quieren vivir imitando al mundo. Quieren vivir complaciendo toda la mundanalidad. Pero el cristiano verdadero, eso no lo vence. El cristiano verdadero se mantiene firme. Como dice este versículo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuáles son los suyos? Los justos,
Los que no cambian con el tiempo. Los que no ajustan el mensaje al estado de la iglesia en que van o del grupo en que van. No, esos no son los justos. El justo se mantiene firme. Si el mundo se va desviando, el justo no se desvía. El justo se mantiene firme, confiando en su Dios. Yo sigo siendo el mismo, porque yo voy en el camino de la justicia de Dios. No voy en el camino del pecado y de la maldad. No voy en retroceso, sino que yo voy en adelanto, porque voy rumbo a las tierras prometidas. Y tengo esa esperanza de que viene un día en que la iglesia va a ser levantada. Y yo quiero ser también parte de esa iglesia que va a ser levantada, donde vamos allá a tener un nuevo orden de paz con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. La iglesia no puede ser vencida. ¿Quién dijo que la iglesia puede ser vencida? Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de este grupo solamente. Hablo de los justos que hay aquí. Pero hablo también de los justos que hay en los distintos lugares. Donde quiera hay gente que son justos, que buscan la justicia de Dios. Allí está la iglesia del Señor. Un remanente de aquí, otro remanente de allá, otro remanente de allá. Y así se cumple lo que dicen las escrituras, que la iglesia va a ser levantada de los 4 ángulos o cantones de la tierra. Cristo dijo esta palabra: donde hubieren 2 o más en mi nombre, allí yo estoy. De los disolutos Dios no se agrada. Mire que los disolutos quedaron fuera ahí. Los disolutos quedaron fuera ahí. Cristo dijo: donde quiera que hubieran 2 o más en mi nombre, allí yo estoy. Pues se puede entender que los disolutos no están en ningún lado. Los que quieren caminar disoluto no son parte de la iglesia de Jesucristo, no tienen el respaldo. Porque Él dijo: donde quiera que hubieran 2 o más en mi nombre, allí yo estoy. Y en ese día grande del Señor van a haber congregaciones de 20 miembros, y quizás de los 20 se levanten 5, porque son de la iglesia del Señor, y 15 se queden. Y esos 15 que se queden van a ser contados como ¿qué? Como impíos, porque no se levantarán los impíos en ese día. No, en ese juicio no se van a levantar los impíos. O sea, los impíos no están solamente en las barras y en el hipódromo jugando caballo, o en los distintos lugares. No. Hay muchos impíos dentro de las congregaciones. Hay muchos impíos dentro de las congregaciones. Y hay muchas congregaciones de impíos. Pero dentro de esos grupos está la iglesia de Jesucristo, que es una. La iglesia de Jesucristo es un solo grupo, es una sola. La novia de Cristo es una sola. Y esa novia de Cristo va a ser levantada en el día final. ¿De dónde? De los 4 cantones de la tierra. Así que hay que procurar ser justo. Y esa iglesia dice que no es vencida por el poder del enemigo. O sea, no se ajusta al poder de las tinieblas. No va en retroceso. Esa iglesia va camino hacia adelante, en el camino de la justicia de Dios, buscando más la presencia del Señor. Mientras muchos se apartan, yo voy hacia adelante, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Ahora dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, dándole esas recomendaciones como me las da a mí hoy también, y se las da a cada uno de los que estamos aquí presentes. Allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice la palabra del Señor:
para que si tardo, dice él, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué recomendaciones? Esas mismas recomendaciones las recibimos nosotros hoy, en la postrimería de los tiempos. Esas que le dieron a Timoteo por el apóstol Pablo, nos las dan también a nosotros hoy. Cuando nos dicen, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero yo estoy seguro que Pablo no se refería solamente al grupo, se refería a la iglesia que estaba dentro del grupo. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Que nada te haga detener. Que nada te haga retroceder. Mantente firme. La iglesia tiene que caminar en esa firmeza, en esa seguridad. La iglesia no puede caminar coqueteando con el mundo. No, el justo no coquetea con el mundo. El justo siempre está buscando una relación más estrecha con su Dios, ser más amigo de Dios, buscando esa firmeza con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos allá al Evangelio de Mateo, el capítulo 16, y leemos el versículo 18, dice, el mismo Jesús, en esa confesión, cuando le pregunta a los discípulos y le dice, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Y unos decían Juan, otros Elías. Ese era el mensaje de la gente cuando veían las grandes cosas que Jesús hacía. Decían, este es Elías que salió de entre los muertos y por eso hace estas grandes señales. ¿Se dan cuenta? Como el hombre siempre arrastra hacia lo material. Porque la gente le gustaba cuando Jesús sanaba a los enfermos. Cuando los leprosos eran sanados, eso le encantaba a la gente. Cuando resucitaba a los muertos y cuando se reunían en multitudes y llegaba Jesús, decía, aquí llegó el que nos va a dar hoy el almuerzo o la comida, la cena. Eso sí le gustaba a la gente. Que no importa la cantidad que hubieran, aparecía alguien que le decía, mira, allá hay uno que tiene 2 pececillos y 3 panes, pero ¿qué es esto entre tanto? Y Jesús le decía, haz los que se recuesten, y multiplicaba el pan. Eso sí le gustaba a la gente. Y por eso decían, este es Elías, porque estaba haciendo grandes milagros. Pero no era Elías, era más que Elías, era el rey de Elías el que estaba allí. Pero le dice a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Santo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el hombre encarnado, el Verbo encarnado. Y has venido a este mundo para morir por los pecadores. Mucho más que Elías. Pero la gente lo tenían como un profeta más. Pero más de profeta, era el redentor del mundo. En muchas ocasiones Jesús lo sorprendió cuando le traían un enfermo y la gente esperando que
sanar al enfermo. Y Jesús lo miraba y le decía: tus pecados te son perdonados. Y los maestros comenzaban a injuriar a Jesús y decían: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Si no solamente Dios es el único quien puede perdonar los pecados. Y ahora este viene a todo el que llega por ahí enfermo, le dice: tus pecados te son perdonados. Este es un blasfemo, porque caminaban en oscuridad con todo el conocimiento que tenían, siendo maestros, siendo sacerdotes, siendo intérpretes de la ley. Caminaban en una completa oscuridad. No había luz que resplandecía en ellos. Pero ahora, cuando le pregunta a los discípulos, que los discípulos sí tenían ya un resplandor de luz divina y conocían quién era el que caminaba con ellos, Pedro le dice: tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice: no te lo ha revelado ni sangre ni carne. ¿Te das cuenta que hay que buscar la revelación, no de la sangre, de la carne? Que hay que buscar la revelación que viene de arriba. Esa revelación que viene de arriba es la que hay que buscar. Y entonces Jesús le dijo, sí, en este versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando le dice Pedro, ya había mirado a Pedro como aquel que le iba a entregar las llaves, como el primer mensajero. Los católicos dicen que le dan una traducción completamente distinta. Pero Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Lo está comisionando ya de antemano. Lo señaló, porque ya tenía un conocimiento. Ya Pedro tenía un conocimiento que había recibido, que aunque era un hombre sin letra, del burgo, dice la palabra del Señor, que eran los apóstoles, gente sin letra con la excepción de Lucas. Pero todos los demás eran gente sin letras que no se le podían parar al frente a los sacerdotes, a los maestros de Israel, a los escribas, a los fariseos, porque Pedro no tenía letra. Pedro lo que sabía era tirar la red en la mar. Y en muchas ocasiones la tiró y salió sin peces. No tenía ninguna preparación Pedro académica. Pero más sin embargo, cuando Cristo le preguntó: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Santo de Dios. Tú eres más que Elías. Tú eres más que cualquier profeta, porque tú eres el Verbo encarnado. Sería porque Pedro lo había aprendido en algún instituto de la época. Sería por eso que Pedro dijo esas palabras. No, Pedro dijo eso porque ya el Padre lo había tocado y había un propósito con Pedro. Por eso le dice: y yo te digo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A Pedro, como dicen los católicos? No, se estaba refiriendo a Cristo, la piedra angular, la piedra que habla ya el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Habla de esa roca que cubrió toda la tierra. Le dice: sobre esta roca tú edificarás mi iglesia.
Cristo, la roca inconmovible. Y le continúa diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir que no prevalecerán? Que no pueden dominarla. La iglesia de Jesucristo, el poder de las tinieblas no lo puede dominar, porque está fundada sobre esa roca inconmovible que es Cristo. Y las fuerzas que recibe la iglesia de Jesucristo no vienen del poder de este mundo, vienen de arriba. Cuando Pedro hizo esa confesión, la hizo con una seguridad. ¿Por qué? Porque Pedro podía entender por el Espíritu que aquel Jesús no era un personaje más que caminaba sobre la tierra, sino que era el Hijo unigénito de Dios. Y esa iglesia está constituida ¿por quién? ¿Por quiénes? ¿Por la gente que más saben? No. Esa iglesia está constituida por aquellos que pertenecen a Él. Y aquellos que pertenecemos a Él, aunque seamos odiados, aunque seamos injuriados, pertenecemos a nuestro Señor, porque somos parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, si volvemos otra vez al Salmo 1, el versículo 6, donde nos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice que perecerá. Podemos ver que esta repetición de esta frase retoma el retrato del camino que caracteriza todo este salmo. Este salmo, donde hace referencia a todo el curso de la vida de alguien, es decir, un estilo de vida diferente. Por eso es que el cristiano camina en un estado de estilo de vida totalmente diferente. El cristiano no camina, aquel que es de la iglesia de Jesucristo, de donde esté, camina en un estilo de vida totalmente diferente. No camina ajustándose a la mundanalidad. El modernismo no nos corrompe, porque caminamos completamente diferente. Porque somos parte de la iglesia de Jesucristo, esa que es constituida como justos. Es decir, un estilo de vida. Aquí estos dos cursos llevan a los caminos de la vida y caminos de muerte. Dos caminos: camino de vida y camino de muerte. En medio de los tiempos podemos ver que hay una iglesia que se mantiene firme, confiando en su Dios y que nada nos mueve. Y hay otra iglesia que va tambaleándose como el borracho. Y hay una iglesia que va tambaleándose como el borracho. Hay muchos cristianos que ustedes los ven tambaleándose como el borracho, que hoy están en la iglesia fervientemente y mañana parecen mundanos. Se levanta uno por allá y se da un recorte mundano. El cristiano enseguida quiere ir imitar a aquel mundano. Se levanta un predicador por allá diciendo disparate, y usted ve al cristiano también tambaleándose. Pero el cristiano verdadero eso no lo tambalea, se mantiene firme, se mantiene seguro, no va divagando, no deambulea. Ahora yo les invito a ustedes que vayan conmigo al capítulo 30 de Deuteronomio, donde nos dice la palabra del Señor en el versículo 19.
Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabras de Moisés. Y continúa diciendo el 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. Todos conocemos a quienes le dieron la promesa: a Abraham. No vamos a entrar en la historia de Abraham, que es muy larga. Pero de Abraham, según la promesa, ¿quién nació? Isaac, heredero de la promesa. Cuando aún Abraham tenía 99 años, todavía estaba escuchando de que iba a procrear. Cuando Sara tenía 90 años, le dijo el ángel a Abraham: de aquí a un año Sarita va a parir. Y Sarita dijo: esta viejita que va a parir a esta edad. Esta viejita ya lo perdió todo, lo que le queda es el solar, como decimos acá en el campo, y se lo debe al gobierno. Ya no le queda nada. Y mi Señor, ya un viejito también. Y dice que Sara se rió detrás de la puerta en la tienda, porque ella creía que estaba sola y que el ángel no la estaba escuchando. Y le dice el ángel a Abraham: ¿de qué se ha reído Sara? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá Dios hacer parir una viejita de 90 años y que un hombre de 100 engendre? En la mente de Sara no estaba eso, pero estaba en el plan de Dios, que va por encima de la mente de cualquier ser humano. Y de ahí nació Isaac. Y de ahí de Isaac nació Jacob. Herederos de la promesa, como somos usted y yo hoy, los que somos justos ante la presencia de nuestro Dios. Esos que andamos en el camino de la justicia. Esos que andamos en el camino de acercarse más a nuestro Dios. Podemos ver ahí que Moisés refuerza la decisión al exhortar a Israel en la postrimería de sus tiempos. Ya Moisés, cuando él sabía que ya su tiempo estaba por terminar, exhorta a Israel allá en las llanuras de Moab. Cuando le dice delante de Dios, le dice, refiriéndose a quién, al cielo, y al hombre, refiriéndose a qué, a la tierra, como un juramento. Le exhortaba a escoger y a amar a Dios de todo corazón, y que andaran en esa disponibilidad, viviendo en ese nuevo pacto que Dios les había dado. Hoy la palabra del Señor nos manda a que nosotros reforcemos, nos reafirmemos cada día más
y más en el pacto que tenemos con nuestro Dios de serle fiel hasta la muerte. Como dice la palabra, sedme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Está en su santa palabra. Cuando nos dice las Escrituras, allá en Apocalipsis, sedme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nos dice a nosotros la iglesia hoy, sedme fiel también en el Apocalipsis de la vida, donde se manifiestan las huestes de maldad de muchas maneras. Y yo te daré la corona de la vida. Estaba hablando ahí de un pacto. Dios es un Dios de pacto. Usted piensa que Dios no es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios viene a buscar una iglesia de justos, una iglesia que sea de pactos, que cumpla el pacto con su Dios. Eso es lo que Dios viene a buscar. Él no viene a buscar una iglesia que esté claudicando entre dos pensamientos. Él no viene a buscar una iglesia que esté caminando entre dos caminos, sino una iglesia de pacto. Nos dice en Deuteronomios capítulo 30 versículo 6, dice: y circuncidarás a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de ¿qué? De que vivas. Mira cómo son las promesas de Dios. ¿Te das cuenta que Dios es un Dios de pacto? Dios manda que seamos hombres y mujeres de pacto con Él, porque tiene un pacto con alguien. ¿Se ocupa de cumplirlo? Vamos a hablar de un pacto de los cuales todos nos conocemos, de la primera institución que nos habla la Biblia. La Biblia habla de tres instituciones que creó Dios. La primera, el matrimonio. El matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Y aunque el diablo no quiere, los justos tenemos que seguir predicando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Duélale a quien le duela. Duélale a quien la duela. Los predicadores que predicamos la justicia, tenemos que seguir predicando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no lo podemos variar. En el principio creó Dios al hombre y la mujer. De eso estuvimos hablando en semanas pasadas. Eso es parte de la justicia que Dios quiere. ¿Usted sabía que eso es parte de la justicia que Dios quiere? Pues creó Dios como primera institución el matrimonio. Después encontramos ¿qué? El gobierno humano. Porque ¿qué le dijeron a Adán? Después que Dios creó todo aquello que creó, los cielos, la tierra, el mar, los peces, los animales, se los encargó a Abraham, a Adán. Le dijo: eso es para que tú los gobiernes. Gobierno humano. Y después que constituyó, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la iglesia. Tres instituciones sagradas delante de la presencia del Señor. La iglesia de Jesucristo ha constituido por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, por ese gran sacrificio, para que nosotros andemos en novedad de vida y caminemos en un pacto con Él. La iglesia tiene que caminar en un pacto con su Dios. La iglesia no puede hacer pacto con el mundo. Pero volviendo al matrimonio, el matrimonio es un pacto. ¿Y qué es lo más que se exige en el matrimonio? Fidelidad. Todo lo demás
son añadiduras. Pero fidelidad, eso triunfa sobre todas las cosas. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, los dos serán una sola carne. Mire qué clase de tipo de fidelidad. Dice que los dos serán una sola carne. Dios es un Dios de pacto. Dice Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirá: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El libre albedrío, que siempre ha existido. ¿O usted no piensa que el libre albedrío existió desde el principio? ¿Qué fue lo que le dijeron a Adán allá en el huerto del Edén? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijeron a Adán y a Eva? Le dijeron: de todos los frutos que hay en el huerto del Edén, tú puedes comer, pero menos de aquel que está allí, del árbol del bien y del mal, porque el día que comiere de él, de cierto morirá. Pero no lo cercaron, lo dejaron a la vista y al alcance de ellos. El libre albedrío se manifiesta ahí. Jehová no lo cercó, solamente le dio las instrucciones. Hoy al hombre le sigue dando las instrucciones. Tú tienes el libre albedrío. Tú escoges. Escogeos vosotros a quien servir, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando el pueblo de Israel se iba desenfrenando, Josué dijo: buscaos y escogeos vosotros a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo te digo a ti, joven, hoy, que tú busques a quien servir, pero yo sigo siendo fiel a mi Dios. Porque yo quiero caminar en el camino de la justicia. Tú, caballero, escoge a quién servir, pero yo sigo siendo fiel a mi Dios. Tú puedes creer lo que tú quieras creer y desviarte como tú quieras, pero yo sigo creyendo en mi Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Y Él viene a buscar una iglesia que tenga pacto con Él. Y esa iglesia se compone de ancianos, de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños. Van a haber de todos ahí. Pero van ancianos que se van a perder, porque no tienen pacto con su Dios. Van a haber caballeros y damas que también se van a quedar en ese gran día, porque no tienen pacto con Dios. Van a haber jóvenes que se van a quedar porque no tienen pacto con su Dios. Mientras escuchan la palabra, están divagando entre dos pensamientos: que si me caso con una novia o me caso con un novio, que si me gusta mi novia o me gusta también mi amigo. Dios es un Dios de pacto, un Dios de fidelidad. Ahora, el mismo Jesús hablando. Quiero que vayan conmigo al capítulo 7 de Mateo. Y leemos los versículos 13 y 14. Dice: el mismo Jesús: entrad por la puerta estrecha, dice él, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Allá en el Apocalipsis dice estas palabras. Juan, inspirado por el Espíritu, dice que vio la iglesia de millares y millares los salvados. Pero dice que vio los perdidos, que eran como la arena de la mar, que no había números. No existen números para contar los perdidos. Ahora,
Jesús dice en estos versículos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, como la arena de la mar. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esos son los justos. Es más, son los justos los que la hallan. Los que hallan la puerta estrecha. Porque los justos dicen: esta puerta es estrecha, pero esta es la que me conduce al camino de la victoria. No es aquella amplia. Pero que mucho le gusta caminar por la senda ancha. Porque la senda ancha es fácil. En el expreso todo el mundo guía. Pero en las carreteras rurales se hace más complicado porque es estrecho. Hay puentes estrechos. Hay bordes que están hondos. Hay mucha curva, se hace estrecho. En el expreso, mire, son muchos los carriles que van caminando a la misma vez. Pero en el camino estrecho, ahí la cosa es distinta. Ahora Cristo hizo esta referencia cuando habla del camino ancho y dice que muchos son los que caminan por ello, porque creen que el camino ancho es el que los lleva a la ruta de la victoria. Pero lamentablemente ese no es el camino que nos lleva a la ruta de la victoria. El camino que nos lleva a la ruta de la victoria es el camino angosto, el tortuoso, donde hay que sufrir, donde hay que padecer por causa del evangelio, donde hay que frenar esta carne todos los días que quiere caminar por el camino ancho. Pero hay una llenura de nuestro espíritu que nos dice: aunque la carne quiera, pero yo tengo que ser firme y fiel a mi Dios. Y no puedo desviarme del camino de la verdad, sino que tengo que caminar en la santidad, en la obediencia, en el sometimiento que Dios quiere que yo camine. Cuando llega a las 6 de la tarde y la carne me dice: vete para el shopping, pero el espíritu me dice: no, el camino tuyo es para la iglesia. Llegó el tiempo de adorarme. Llega el sábado y el pastor anunció que hay retiro el sábado. Pero yo no voy para allá. Yo le voy a decir cualquier cosa al pastor y no voy. Es más, le voy a decir que el reloj no me sonó, que no tocó el reloj. Y después me levanto a las 8 y me quedo en casa. Yo le escucho en casa. Camino ancho. O me voy de compra. Y cuando él me pregunta, me dice: eso sí fue que me cogió el día. Camino ancho. Porque es que me da mucha hambre y mucho sueño. Eso no me gusta. Bueno, hay muchos que se le predica el evangelio y dicen: no, es que eso no, a mí no me gusta. Pues yo le tengo noticia en esta noche: a mí carnalmente el evangelio no me gusta. No, en el espíritu sí me gusta, pero en la carne no. Esta carne tengo que yo todos los días estar peleando con ella porque no quiere venir a la iglesia. Esta carne yo tengo que pelear todos los días con ella porque no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer la Biblia. No, eso a esta carne no le gusta. Pero el espíritu que mora en mí me da el poder para yo dominar los apetitos de la carne. Esta carne no quiere que yo me vista como Dios quiere que me vista, que parezca un cristiano donde quiera que me pare. La carne me dice: el pantalón corto está mejor con la calor que hace y unas chancletas. Vas a todos lados y te sientes: mi María está livianitito, dice la carne. Por el espíritu me dice: esa vestimenta no es para ti, esa vestimenta es para los que se van a perder, para los montanos, para los paganos. Mire, hay gente que no suelta los pantalones cortos, y si uno se ablanda, aquí vienen con pantalones cortos y camisa por fuera también, así. No los abandonan. Pero Cristo dijo:
porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Podemos ver ahí dos puertas, un libre albedrío. Se manifiesta mucho el libre albedrío en las Escrituras. Porque muchas veces el enemigo nos quiere hacer entender que cuando conocimos al Señor es que ya comenzamos a andar en gloria. Ya yo lo que veo son ángeles. Ya yo no camino por tierra, yo lo que veo son ángeles, nada más. Y cuando uno se convierte al Evangelio, ahí es que le vienen las grandes persecuciones y las grandes batallas en las cuales tenemos que estar dispuestos a pelear en el Espíritu y buscar la presencia del Señor. Estamos en un camino de peregrinaje. La justicia de Dios nos espera, pero hay que caminar en justicia aquí, porque se acerca ese momento para irnos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. La puerta estrecha como la ancha se ofrecen como vías. Claro que sí. ¿Y cuántos caminan y escogen la puerta ancha? Bueno, Cristo dice que muchos, todos los que andan por ella. Si es fácil. Es fácil decir soy cristiano y vivir como mundano. Eso es bien fácil. Es más, es fácil saber mucho de las Escrituras y vivir como mundano. Eso es fácil. Pero aquí lo que tiene peso es vivir como cristiano. No es saber mucho de las Escrituras. Vivir como cristiano, el sometimiento es lo que tiene valor. Ese es el camino de la puerta estrecha, del camino angosto que habla Jesús. Pero se ofrecen las dos, como dos vías. Tú escoges por el camino que tú quieres andar. Tú eliges entre las dos vías. Pero la puerta estrecha es lo que significa la fe. Esa fe únicamente que tenemos ¿en quién? En Cristo. Esa fe que no la tenemos puesta en los hombres. No, esa fe la tenemos puesta en Cristo. Esa fe la tenemos puesta en Cristo. No la tenemos puesta en que yo soy un buen predicador de las Sagradas Escrituras. No, ahí no es que tiene que estar mi fe puesta. Mi fe tiene que estar puesta en Cristo, en el sometimiento, en mi relación con Dios. Cómo yo vivo delante de la presencia del Señor. Cómo yo me levanto por la mañana con el buen propósito de pelear contra las fuerzas del enemigo. El predicar la palabra es una añadidura que Dios me ha dado. E independientemente de que Dios me haya llamado a predicar su palabra, a pastorear en estos tiempos, yo tengo que trabajar por mi salvación, viviendo una vida en santidad delante de la presencia de Él. No puedo vivir camuflajeado. No puedo vivir una doble vida. No. Tengo que vivir una vida caminando en la puerta estrecha, en el camino angosto, buscando la presencia de mi Dios. Esa es mi fe, y esa tiene que ser la fe de cada uno. Esa fe únicamente en Cristo. Es contenida, preciosa. Estas son las que expresan las verdades de la salvación, según está dispuesta por Dios en su santa palabra. Porque la puerta ancha dice que representa a todas las religiones del mundo. Que se justifican sin tener un nuevo nacimiento en Cristo. Porque es que muchos caminan en el mundo diciendo que son cristianos,
pero no han tenido un nuevo nacimiento en Cristo. Porque cuando el hombre tiene, usted sabe que cuando el hombre tiene un nuevo nacimiento en Cristo se le nota. Es transformado. Si hablaba malo, ya no habla malo. Si robaba, ya no roba. Si adulteraba, ya no adultera. Si era rencilloso, ya no es rencilloso. Si era iracundo, tiene las fuerzas para vencer la ira. ¿Y por qué será? Porque nació de nuevo y ha recibido un toque del Espíritu Santo en su vida. Ese toque lo hemos recibido todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Un toque que nos transforma, un toque que nos cambia, un toque que hasta el mundo se puede dar cuenta de que hoy somos distintos a lo que éramos ayer. Caminamos distintos, sentimos distintos, hablamos distintos. Nos sentimos comprometidos con Cristo. Ya no estamos comprometidos con el mundo, sino que estamos comprometidos con Cristo. Hay una transformación porque ya vive Cristo en nosotros. Y decimos, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí si vamos al libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, donde vemos a ese Pedro y los apóstoles enfrentándose a los sacerdotes, a los saduceos, a toda la gente que conocía mucho de la ley. Podemos leer cuando Pedro, ese hombre que no tenía muchos grados académicos, ese hombre que no había estudiado en un instituto, y no es que estoy en contra de ellos, pero ese hombre había recibido algo más poderoso que todo eso, y se atrevía a enfrentarse a toda aquella gente que tenía mucha letra y decía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos olvidarnos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios de pacto. Y que tenemos que vivir en un pacto con Él. En un pacto de santidad, en un pacto de obediencia, en un pacto de sometimiento, en un pacto de dedicación a Él todos los días de nuestra vida. Para que en ese día final seamos contados como los justos. Ahora volvamos otra vez a ese versículo 6 del Salmo 1, cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice que perecerá un día el camino de los malvados. ¿Y en qué va a acabar ese camino? Va a acabar en ruina, porque va a acabar en perdición eterna. No va a acabar en otra cosa, sino en perdición eterna. ¿Por qué? Porque se avecina un nuevo orden, y será un orden justo, como nos dice el tema de esta noche. El orden de Dios es un orden justo, y ese orden es ¿para quién? Para los justos.
no es para los impíos, es para los justos. Como dice el versículo, si nosotros vamos a ese salmo y lo leemos completo, ese primer salmo 1, podemos entender que ese salmo comienza hablando de los bienaventurados, porque nos dice en el capítulo 1, el versículo 1, bienaventurado, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Dice el primer versículo. Bienaventurado aquel que dedica su vida a caminar en integridad delante de la presencia de Dios, apartado de toda mundanalidad. Dice que es bienaventurado. Ese salmo comienza hablando de bienaventuranza y termina como con la senda de aquellos cuya camino o senda perecerá al final de los días. Gloria a Dios. Y nosotros vamos al Salmo 9 para ir cerrando ya en esta noche, porque el tiempo se nos va extendiendo. Vamos al Salmo 9, donde nos dice la palabra del Señor. En ese Salmo 9, si leemos los versículos 5 y 6, nos dicen las sagradas escrituras. Dice, reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y sus ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Ese es el final de los impíos, de los injustos, de aquellos que no sirven al Señor de todo corazón. No dije de aquellos que se presentan como creyentes, no, estoy hablando de aquellos que no viven un evangelio conforme a las sagradas escrituras, viviendo en la santidad del Señor. Podemos entender que este salmo, si vamos ahora a los versículos más adelante, en el 7 y en el 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ese no se mueve. Ha dispuesto su trono, ¿en qué? En juicio, para juzgar al justo y al impío. Él juzgará al mundo con justicia, y dice que a los pueblos con rectitud. Ahí no hay engaño en ese juicio. Cuando habla en esos versículos, está hablando de quiénes. Está hablando del mundo en general. Los tratos con los hombres en general. ¿Cuántos hombres hay en este mundo que se les predica el evangelio y dicen, es que yo no le hago mal a nadie? Yo soy un hombre de mi casa. Yo soy un hombre de buenos tratos. Yo soy un hombre educado. Yo soy un hombre de una sola mujer. Hemos escuchado todas estas expresiones, ¿verdad? Pero no por eso no van a ser juzgados. Van a ser juzgados, porque ahí la palabra nos está hablando del trato con todos los hombres, que todos van a ser juzgados. Pero si ahora vamos a los versículos 9 y 10, cómo continúa el Salmo 9 hablando cuando dice, Jehová será refugio del pobre. ¿Quién es el pobre? El que le falta el pan. ¿A qué pobre se está refiriendo? Se está refiriendo al justo que sufre aquí en la tierra. Refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuál es el tiempo de angustia?
el tiempo de angustia, el tiempo final. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué bonito termina ese salmo. En ese versículo 10 dice: en ti confiaron los que conocen tu nombre, iglesia del Señor, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los que buscaron a Jehová dicen que no seremos desamparados en el justo juicio de Dios. Eso se trata de la iglesia, porque esos estaremos con el Señor, esos nos levantaremos en la primera resurrección, esos seremos los bienaventurados. Los que nos habla el Salmo 1 en el primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia siempre ha estado en su Dios. En medio de los sufrimientos nos gozamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, buscando la presencia de nuestro Dios. Que no miramos a los que se desvían, ni miramos la opresión del enemigo, sino que seguimos en el camino de la justicia de Dios, porque creemos en el justo juicio de Dios. Y no nos apartaremos de ese camino, aunque el enemigo ruja como un león. El cristiano justo sigue caminando recto ante la presencia de Dios, no mirando las circunstancias de los tiempos. El justo no mira cómo va cambiando el mundo. El justo va mirando: no, yo voy rumbo a las tierras prometidas. Sigo caminando en justicia. Sigo viviendo en santidad, porque yo sé que Cristo viene un día. Y cuando uno dice: yo estoy esperando a mi Cristo, ¿qué es lo que está esperando? El justo juicio de Dios, que venga por nosotros, porque creemos en estas sagradas escrituras y nos mantenemos viviendo conforme a la palabra del Señor, no divagando ni claudicando entre los pensamientos, no ajustándonos a la sociedad en que vivimos, no, buscando más la presencia del Señor, buscando a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque sabemos que nuestra redención se acerca. Y aunque sean tiempos de confusión, aunque sean tiempos de mucha lucha, sabemos que nuestra redención se acerca. Y queremos estar un día en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Ese nuevo orden de juicio, de paz que esperamos para los justos. Eso es lo que espera el justo. William, ¿qué espera el justo? Nuestra redención. Que Cristo venga por nosotros a buscarnos. El Salmo 112, versículo 10, y con esto termino en esta noche. Dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Cuál es el deseo de los impíos? Que también sean levantados. Pero lamentablemente no va a ser así. Los impíos se quedarán para pasar aquí por la gran tribulación. Pero la iglesia del Señor, el justo juicio de Dios se va a levantar antes de la gran tribulación para estar con Cristo por la eternidad. ¿Y por qué? Dice que el malo vive una vida sin valor y sin fuerzas, pero el justo vive una vida en fuerzas. ¿Por qué vive una vida por fuerza? Por el poder que nos da el Altísimo. Ese poder que recibimos del Altísimo. Esa llenura del Espíritu. Por eso, pueblo, yo termino en esta noche diciendo: vamos a procurar llenarnos más del Espíritu. Vamos a buscar la presencia del Señor de más de cerca. Vamos a ser más diligentes en llegar a la casa del Señor. Vamos a ser más diligentes en la oración. Vamos a ser más diligentes en el ayuno.
Pero vamos a ser más diligentes en el sometimiento a la voluntad de Dios. Que eso está haciendo en estos tiempos socavados por las fuerzas del maligno. El enemigo está socavando los cimientos. Y si el enemigo quiere socavar los cimientos de la iglesia tiene que estar dispuesta a pelear la buena batalla de la fe. Mientras que el enemigo te quiere alejar, pelea la buena batalla de la fe. Busca la presencia del Señor. Trabaja más el evangelio. Quítale a lo material, a los afanes de la vida, y busca más la presencia del Señor. Porque allá hay vida, y vida en grande abundancia. Hay que buscar más la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no solamente se compone de trajes largos y pelos largos. Eso es parte de la santidad de Dios. Pero dentro de la santidad de Dios hay muchas cosas que abarcan la santidad de Dios. Y nos dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que el que se enoja locamente con su hermano será culpable del juicio. El que anda enojado no tiene santidad. ¿Sabías eso? La santidad de Dios nos lleva a buscar la presencia de Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Amado hermano, amada hermana, busquemos más la presencia del Señor. No nos permitamos que el enemigo nos engañe con sus engaños de estos tiempos postreros. Porque se acerca un nuevo orden de paz para el justo. Y queremos estar presentes en la presencia de nuestro Dios en ese gran día. Por eso Cristo dijo allá en el 24 de Mateo: cuando veáis todas estas cosas, hablando de las guerras, las pestilencias, el hambre y cuantas cosas que habla ese capítulo, dice: erguíos, levantad vuestras cabezas, dice él, porque vuestra redención se acerca. Se acerca un nuevo orden de paz para el justo. No te detenga de buscar la presencia de Dios, sino que refuerza tu fuerza y levántate en el nombre del Señor para buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga mucho en esta noche.